Para que un individuo sane, él debe tener una elevación de conciencia. Muchos estamos despertando con dolor, que si no hay un zumbido muy fuerte o algo que te mueva muy fuerte, tú no dices, espera, déjame averiguar qué más hay. Ustedes no usan fármacos en la terapia, no importa si es cáncer, no importa si es diabetes, no importa si es Parkinson o cualquier otra enfermedad degenerativa. No, esto me parece espectacular. La rama de la medicina es tanto preventiva como curativa. Del 1 al 10 aproximadamente, ¿cuántos se sanan? Del 1 al 10 vamos a poner. Hola, hola y bienvenidos a nuestro podcast ¿Y a ti qué te mueve? Aquí compartimos testimonios, historias importantes, anécdotas, mucha enseñanza que te ayudarán a vivir una vida con propósito. Yo soy Ray, la host, y hoy tenemos una invitada muy especial que es nuestra amada doctora Claudia Ríos. La doctora Claudia fue graduada de medicina en el 1998. Actualmente ejerce la consulta de psiconeuroinmunología. Además de eso es locutora, conferencista y mucho, pero mucho más. Además, es coordinadora de la Fundación Sin Fines de Lucro Vida Saludable. Me encanta eso, doctora. Y por último, es profesora de fisiopatología en la Facultad de Odontología en la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Doctora, buenas tardes, bienvenida, qué bueno tenerla. ¿Cómo está? Ay, gracias por esta invitación, excelente. Estoy feliz de estar en el podcast de ustedes. De verdad que gracias por la oportunidad. Claro que sí, de verdad que es de mucho placer poderla tener con nosotros. Yo sé que su entrevista va a ser de mucho valor, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes que están escuchando esto y para muchas de las personas que ustedes aman. Así que si estás ahí, por favor, quédate hasta el final, porque al terminar esta entrevista, yo te prometo que vas a tener una idea totalmente diferente de lo que tú has entendido hasta hoy. Así que, doctora, vamos a empezar. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ya sabemos que usted se graduó de médico en la universidad, ¿verdad? Por supuesto. Nos toca ir a la universidad si hay que hacer esta carrera que sabemos que exige de tanto sacrificio, que exige de tanto estudio y que por mucho tiempo entendimos que era una carrera hermosa. Mi pregunta es, porque veo que dentro de su currículum, ahora mismo no está ejerciendo como esa médico de que fue graduada en el 1998. Y yo quiero saber, ¿usted llegó a ejercer profesionalmente como médico después de haberse graduado? Sí, Ray, fíjate que, claro, me gradué de médico y, pero antes, mientras que estudiaba medicina, voy Ajá. a remontarme a esa época. Cuando ya estaba en mis materias clínicas en el hospital, yo me di cuenta que los fármacos no iban a la raíz de la enfermedad de los pacientes. Y en ese momento dije, bueno, cuando me gradúe, yo voy a hacer alguna especialidad, porque es lo que se acostumbra, el médico se gradúa y hace una especialización. Yo dije, bueno, voy a hacer una especialización de alguna disciplina médica que vaya realmente a la raíz de la enfermedad de los pacientes. Ok. Por lo tanto, entonces fui y empecé a estudiar medicina tradicional china, luego estudié medicina cuántica, luego estudié medicina, llegó a mi vida la psiconeuroinmunología, luego hice programación neurolingüística y todo esto para llegar a lo que hoy hago, ¿no? Sí llegué, claro, uno se gradúa, aquí en Venezuela se utiliza que uno se gradúa de médico y hace una rural. La Mm. rural es ya en una zona rural, hace como una especie de servicio social, sin embargo, a uno le pagan. Y
ejerce la medicina convencional como es. Sí la llegué a ejercer, luego entonces estuve trabajando, porque es que uno tiene que, a ver, tiene no, pero el deber ser es como foguearse, como experimentar, como elevar todo esa experiencia, valga la redundancia, de lo que es ser médico, porque claro, una parte de la medicina que yo creo que todas las áreas me encantó, pero la emergencia me encantó. Wow. Entonces, trabajé como médico residente en una clínica privada durante 10 años. Ahí trabajaba en la parte de emergencia. Luego entonces viajé y homologué mi título en otro país y también en Mm. ese país ejercí la medicina convencional. Sin embargo, lo que realmente a mí me hace sentir bien conmigo misma es esta medicina que ejerzo, que es la psiconeuroinmunología, donde confluye todo esto que te he dicho que he estudiado. Y me encanta, me hace muy feliz, me llena, pienso que es mi propósito de vida. Perfecto, doctora, me encanta, pero antes de que me comente un poco sobre todo lo que ha estado incursionando en los últimos años, quiero que me quede claro esta parte de que usted se graduó de médico. Ya sé que tuvo una experiencia, no por mucho tiempo, cosa que es buena porque le permite comparar lo que usted estaba haciendo con lo que está haciendo ahora. Pero literalmente o específicamente, ¿qué fue lo que le dijo usted? Esto no es lo que yo quiero hacer o no me siento cómoda con esto, o hay otra cosa más que yo quiero ver. ¿Qué fue lo que la decepcionó de eso? ¿Por qué se reorientó a una especialidad totalmente diferente? Precisamente eso, Ray, de que los fármacos no iban, o sea, me di cuenta que los fármacos no iban a la raíz de la enfermedad de los pacientes y también ver que en la medicina convencional no nos enseñan a buscar la raíz de la enfermedad de los pacientes, porque aparte de que hay una raíz orgánica, hay todo diversos factores que influyen en el proceso de salud o de enfermedad de un individuo. Entonces, la medicina convencional no toma en cuenta las emociones, no toma en cuenta el ambiente donde se desenvuelve ese individuo, no toma en cuenta sus creencias, que estamos llenos de creencias limitantes, no toma en cuenta las heridas que se instalan desde la vida intrauterina en la primera infancia del individuo y hacen que un individuo sea sano o se enferme, porque es que de ahí vienen las enfermedades. Nosotros mismos nos creamos la enfermedad, no es Dios, no es la suerte, no es el presidente de una nación, no es el médico, somos nosotros mismos. Entonces nos toca hacernos responsables de eso que nos estamos generando. Ay, doctora, qué tremendo lo que nos está diciendo. Qué tremendo, porque una carrera que siempre fue de tanto prestigio. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, los estudiantes que estudiaban medicina o los que agarraban esa carrera eran los más inteligentes, los más capaces, los que más se esforzaban. Y los médicos siempre se ha sido una profesión muy respetada, como que esa persona es médico y de verdad que agradecemos mucho la labor que hacen los médicos. Yo creo que definitivamente necesitamos de ustedes y hay un punto que por mucho que uno trate de usar sus recursos, necesita de ese médico. Y es muy triste qué bueno que usted se ha dado cuenta, porque realmente es muy triste de que una carrera que debería de ser un poco más profunda todavía, no se enfoque en cuál es la causa, cuál es ese origen, o que por lo menos esté desechando un área tan importante que es el área emocional y el área del contexto y que casi todo se trate con fármacos
y no realmente buscando cuál es la causa y quizás resolviendo ese factor, ya los síntomas se disminuyan y no haya necesidad de llegar a un fármaco. En este caso, de verdad que eso me parece, vaya, súper, súper interesante y veo una capacidad de discernimiento de usted, porque me está diciendo que usted identificó esto desde la carrera. Aún no se había graduado y usted decía, aquí hay algo que no veo bien, aquí hay algo que me tiene inquieta, hay un dolor de cabeza, me toca dar un acetaminofén, pero ¿y de dónde viene ese dolor de cabeza? Yo me imagino que esa fue su principal motivación y de verdad que la felicito porque una joven que está criándose en un sistema con un plan a estudiar, con un plan de seguir, con profesores que me imagino que eran los mejores doctores, eran sus profesores y usted no llegó a dudar en algún momento, ¿será que yo soy la que estoy mal y ellos son los que están bien? ¿Qué será lo que está pasando aquí? De verdad que eso es muy, muy profundo y digno de destacar, sobre todo en una mujer joven, porque ya después que uno lleva muchos años en el campo, que está viendo los mismos patrones repetitivos, uno puede decir, aquí hay algo que no está bien, pero una jovencita formándose, que muchas veces sus profesores son sus ídolos, yo quiero ser como el doctor tal, y usted ahí en ese punto dijo, no, aquí hay algo que me inquieta, que hay algo que yo no veo bien, y yo creo que hay mucho más que eso. Así que de verdad la felicito por haber actuado y haber sentido eso, esa inquietud a muy temprana edad. Entonces, ya sabemos que estás ejerciendo la especialidad de psiconeuroinmunología. Esto me ha dado un trabajo aprenderlo, que esto ha sido tremendo. Ay, Dios mío, psiconeuroinmunología. Y queremos, doctora, que usted nos explique en qué consiste esa especialidad, porque yo veo que aquí vemos tres factores importantes, la parte psicológica, la parte neurológica y la parte inmune. Estamos hablando de tres áreas súper, súper importantes para el funcionamiento integral de uno como individuo, ni siquiera podemos decir como cuerpo. Entonces, cuéntenos un poquito en qué consiste eso, porque mire, yo no había escuchado esa especialidad, eso yo lo conocí con usted. Entonces, cuéntenos en qué consiste esa especialidad. Mira, Ray, quiero, antes de responderte eso, quiero comentarte algo cuando yo estudiaba de eso que estabas comentando antes, de que yo era una jovencita y ya tenía esos pensamientos. Mira, he pasado por muchas cosas con respecto a eso, con respecto a pensar diferente, a mirar el proceso de salud de un individuo o de enfermedad de un individuo de manera diferente. He pasado por muchas cosas. Desde estudiante yo era como muy rara. Yo era una estudiante muy rara y de hecho me veían así como muchos médicos, muchos profesores me llegaron a admirar, pero costó. Y después cuando empecé a ejercer la carrera, que yo miraba más allá a los pacientes, o sea, el hecho de ser más, tal vez pensar más en ese ambiente donde se desenvolvía esa persona, en sus creencias, en sus emociones y tomarlas en cuenta para un diagnóstico y tomarlas en cuenta incluso para un tratamiento, me ha costado. De hecho, tuve una época de mi vida en donde fui muy rechazada, fui tratada como una loca, como donde tú estudiaste y en qué caja de jabón encontraste tu título de médico. Fui tratada de esa manera. Y sin embargo, ¿sabes qué me ha impulsado a mí esto? Yo sigo la voz de mi corazón. Yo sigo mi intuición. Creo que la intuición es una parte que tenemos que retomar los que la hayan olvidado, porque la intuición es la voz de Dios hablándote. Y es eso que te guía. Y cuando tú sigues la voz del corazón, cuando tú sigues la intuición, este, es éxito.
es éxito seguro. Y yo llamo éxito a estar en paz y a ser feliz contigo misma. Si tú estás en paz y feliz contigo misma, puedes, puedes dar todo lo mejor de ti para hacer un mundo mejor. Esa es mi idea. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, eh, la psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que estudia la relación entre los sistemas. En realidad, el nombre completo es psiconeuroinmunoendocrinología. Wow. Entonces, es la unión del sistema de la mente con el sistema nervioso central, la mente, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y todos esos sistemas están interrelacionados. Antes, cuando yo estudiaba, se pensaba que el sistema inmunológico era un sistema separado de los demás sistemas. Y hoy sabemos a través de la psiconeuroinmunología que no, que todo eso está correlacionado y que realmente todos estos sistemas se comunican entre sí a través de las hormonas y de los neurotransmisores. Y que cuando un sistema está afectado, los otros sistemas se pueden afectar. Entonces, por eso se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Wow, qué tremendo, de verdad que yo puedo ver la ciencia, yo puedo ver la ciencia sobre todo esto y yo honestamente yo estoy enamorada de ese tema. A mí eso es algo que me encanta, que veo que tiene tanto sentido. A nosotros nos tocó aprender un poco de todo esto con el proceso de mi esposo del año pasado. Porque nosotros, no, para mí esto es nuevo. Yo decía, si me duele algo es con mi doctor y lo que él me diga, eso hay que hacerlo. Entonces, conocer un poco más de todo esto y entender sobre todo cómo la parte emocional, cómo todo lo que nosotros hemos vivido desde el embarazo, cómo todo eso nos puede afectar y cómo muchas de las enfermedades con las que estamos lidiando hoy son el resultado de todo eso y que hay una ciencia detrás de todo eso que lo estudia, que lo fundamenta. Eso de verdad para mí tiene un valor y es un aporte tan significativo a la ciencia, a la comunidad, a esta sociedad que tanto lo necesita en estos tiempos que estamos viviendo. Y yo le voy a hacer una pregunta, doctora. ¿Usted cree que el sistema como tal ha aceptado este aporte, que creen en esto de forma general? Y me estoy refiriendo a los hospitales más grandes, a los ministros más grandes, a los dirigentes que tienen que ver con el área de la salud. ¿Usted cree que esto es algo que se está entendiendo y que está siendo aceptado? Mira, no, ha habido mucha resistencia Ajá. de parte del sistema, de parte incluso de muchos médicos, porque ¿qué pasa cuando estudiamos medicina? Es como que nos graban un chip, este, sí, vamos a decirlo así, nos graban un chip con una información y nos instalan un programa de que eso es así y no se puede salir de eso, de ese programa. Es como que nos colocaran unas gringolas y no podemos ver para los lados, sino hacia adelante. Y sin embargo, o sea, porque es que hay como o sea, opiniones divididas. Sin embargo, hay médicos que ya en este momento han estado despertando, han estado dándose cuenta que sí hay que mirar más allá de esa información solamente corporal, hay que mirar más allá porque indudablemente hay muchos factores que influyen en la salud de un individuo. Entonces, hay médicos, pero eso va como quien dice paso a paso, paso a paso. Yo tengo mucha fe. Yo soy, de hecho,
por ahí en las redes hay un joven estudiante de medicina que está creando toda una organización para cambiar el sistema de salud a nivel Wow, qué mundial. valiente, doctora. Muy valiente. Y yo le dije, yo me uno a ti, yo me uno a tu grupo, porque yo aquí en mi localidad, en mi zona, me he unido a varios médicos que piensan parecido a lo que yo pienso. Y y he hablado con ellos, hemos ido creando paso a paso cosas, unificando criterios, reuniéndonos para ver qué podemos hacer. He participado en congresos con otras disciplinas científicas que llaman hoy en día alternativas, pero que no son alternativas, que son necesarias y que ayudan a ampliar esta visión de la salud de un individuo y de la salud del mundo, del planeta mismo. Así es, y estoy muy de acuerdo con usted con eso que acaba de decir, de la formación que tienen los médicos desde que estudian, realmente como que le ponen un chip. Y lo sé porque mi esposo tiene un amigo que es su amigo desde la infancia. Para mí es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Él se hizo médico en Cuba, fue a Venezuela y se volvió a ser médico en Venezuela certificado y aquí está casi terminando ya para certificarse como médico aquí en los Estados Unidos. Y cuando nosotros nos dieron el diagnóstico o por lo menos el procedimiento a seguir con mi esposo, él le dijo, mi hermano, eso es lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes que hacer lo que ese médico te dijo que había que hacer, que yo no me voy a deleitar en eso aquí porque eso va a ser otro episodio, pero realmente el protocolo era bien agresivo. Y mi esposo siguió su voz interior, mi esposo siguió eso que por supuesto la voz del Espíritu que mora en él, del Espíritu de Dios, que le dijo, no, no. Y mi esposo le dijo, y él llorando porque él lo ama, ese es su amigo, ese es su hermano desde niño, pero es un médico con una formación totalmente diferente. Y nosotros en este punto no sabíamos ni qué puertas iba a abrir, ni qué íbamos a hacer, ni sabíamos que existía nada de esto, de medicinas alternativas. Pero mi esposo siguió su voz interior de que hay otras cosas. Y él hoy, al ver el milagro que pasó en mi esposo, con todo esto que lo que usted está haciendo ha formado parte de este resultado final, él definitivamente eso le cambió la perspectiva. Él dijo, no, definitivamente esto es real, definitivamente esto funciona porque tuvo que verlo en su amigo. Y yo creo que en estos tiempos está habiendo un despertar. Está viendo un despertar de las personas, ok, escucho lo que me dice mi doctor, pero yo sé que hay otras opciones que quiero considerar primero. Y por eso estoy 100% de acuerdo con lo que usted ha dicho. En las condiciones que sale el médico cuando se gradúa, no está listo para abrir su mente y entender que hay otras opciones, porque al final, doctora, ¿por qué se estudia la carrera? Para ayudar al paciente y sanar al paciente. Entonces, ¿por qué limitarnos en algo que se hizo por muchos años y se ha estado repitiendo? Si hay personas con nuevas ideas, con nuevos aportes que realmente están llegando a la raíz del problema, ¿por qué desechar eso? Al contrario, eso sería algo bueno si realmente lo que le importa es el paciente y no todo lo que genera a nivel monetario, por decirlo de alguna manera, a nivel de negocio, a nivel farmacéutico, que un paciente esté enfermo. Así que gracias por compartirnos eso. Así es, lo ideal sería reunirse todos esos personajes, ¿no? Que conforman todo el área de la salud y unificar criterios, porque claro, ante una emergencia, la medicina es importante, ¿verdad? En la emergencia. Sin embargo, ¿por qué no la medicina convencional tomar ideas de todas estas disciplinas llamadas, entre comillas, alternativas y tomar de ahí y empezar a entrenar al médico realmente o a los estudiantes de medicina y a los médicos también,
realmente para, en pro de ayudar al ser humano, de ayudarlo a, primero, porque es que también hay algo que se le ha olvidado a muchos médicos y es la educación a la ciudadanía, a las personas, a la población. O sea, el médico tiene la función de, o sea, una dentro de sus tantas funciones es educar al paciente en pro de que él se entere qué está pasando en su cuerpo, porque su cuerpo está reaccionando así, qué puede hacer con las medidas que tenga a su mano, a su alcance, ¿ok? Porque no todo el mundo tiene para comprarse la medicina más cara o la de mayor tecnología. Entonces, ¿qué puede hacer el médico, el paciente o la persona con síntomas y signos? ¿Qué puede hacer ante una situación con lo que tenga a mano? Entonces, educar es importante. Primero, educar para prevenir, porque primero está la prevención. Entonces eso también se le ha olvidado al sistema de salud, la parte preventiva. Sí, 100% de acuerdo, yo creo, y sobre todo en sistemas como este que son tan, que es algo tan grande, porque yo recuerdo donde yo vivía había un médico de la familia y ese era el médico de la comunidad, pero era algo más pequeño. Yo vivía en una ciudad en el campo, pero yo creo que entre más ciudad tú vives, menos acceso hay a que ese doctor tenga el tiempo y se dedique a educar a la comunidad para evitar todo lo demás que puede venir. Muy, muy, muy buen ese aporte, doctora. Yo quería hacerle una pregunta, doctora. Los pacientes sanos o que supuestamente están sanos, ¿ok? Porque todavía no tienen ningún síntoma, porque se sienten súper bien. ¿Usted cree que un paciente sano necesitaría una consulta con un especialista en psiconeuroinmunología o solamente pacientes enfermos? Yo diría que todo el mundo, como dice una colega mía, que esta consulta debería tener colas y colas, o sea, filas largas de Wow. personas en espera para verlas, ¿no? Porque esto es una manera de educarnos de manera holística, de manera integrativa de lo que es el proceso de salud o de enfermedad de un individuo. Esta medicina es tanto preventiva o esta rama de la medicina es tanto preventiva como curativa. Y también es que, fíjate, para que un individuo sane, él debe tener una elevación de conciencia. O sea, la sanación va a la par de una elevación de conciencia. Si no, no hay una sanación. Entonces, no solamente aquí se cura el cuerpo o se previenen enfermedades corporales, sino de todos los cuerpos que conforman un ser, que es la parte energética, la parte emocional, la parte mental, la parte corporal y hasta la parte espiritual. Porque aquí trabajamos todo eso, porque un individuo, si no tiene todos esos aspectos trabajados, eh, Y alineados, ¿verdad? ah, Y alineados, balanceados, me imagino, porque si tú tienes la parte alineados. espiritual, exacto, si me imagino que si tienes la parte espiritual muy fortalecida, pero los hábitos que tú tienes son muy malos y tu cuerpo está muy enfermo, ahí hay un desbalance y al final va a haber un resultado que no va a ser bueno. Y lo mismo pasa si tienes buena relación espiritual y te alimentas muy bien, pero sin embargo tus emociones están desordenadas, entonces hay un desbalance y todo eso tiene que estar alineado para que de verdad pueda haber un resultado, una salud de manera integral, que al final es lo que se está buscando en el paciente. Exactamente, Ray, eso es. O sea, debe haber un Qué equilibrio, un interesante. balance, una alineación de todo eso que conforma un ser humano. Es que el Súper ser humano no interesante, solamente doctora. cuerpo, no solamente es un conjunto de huesos
y órganos y sistemas. Uy, es multifactorial. Así es. Eh, Usted tiene mucha más experiencia en eso que yo. Yo me iba a atrever a dar un por ciento, pero no lo voy a hacer porque yo realmente no tengo ese por ciento. Pero por su experiencia ya de tantos años, doctora, ¿qué por ciento de la comunidad, vamos a ponerlo más pequeñito, de 100 personas al azar, cuántas usted cree que tenga conciencia de esto que usted me acaba de decir? Que somos un cuerpo en todo, integral, que somos espíritu, que somos cuerpo y que somos alma. Pues un pequeño Un porcentaje. por ciento muy Digamos, en una limitado, escala ¿verdad? de 1 a 100 vamos a ponerle 20, ¿ok? Y a lo mejor estamos pasándonos, yo sé, Estoy muy doctora. positiva, a lo mejor Sí, estoy muy optimista. sí, así es. Sin embargo, veo que cada día hay una personita más que está dándose cuenta de eso. Sí, yo creo que lo más triste que está pasando es que muchos estamos despertando con dolor. Son los menos los que están despertando porque esto me parece interesante, lo voy a investigar. Llevamos una vida de tanto afán que tenemos nuestras agendas llenas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que si no hay un zumbido muy fuerte o algo que te mueva muy fuerte, tú no dices, espera, déjame averiguar qué más hay. Entonces, por eso yo me apasiona esto y cuando lo conocí yo dije, esto es algo que la gente tiene que saber. Tiene que haber un despertar y que la gente vea que hay otras opciones, además de la que ya conocemos desde que nacimos, porque nacimos en un hospital y a partir de ahí los médicos son parte de nuestra familia. Entonces hay otras opciones también que tenemos que tocar que están dando resultados excelentes. Y yo quería hacerle una pregunta, doctora. Ya sabemos que esta especialidad es para todos y Dios permita que un día las filas sean bien largas, como dice su amiga, para prevenir todas esas cosas que pueden salir y que son prevenibles. 100% yo lo creo. Pero ahora, sabemos que hay una comunidad de pacientes que muy sufrida, muy, con mucho dolor, lidiando con muchas cosas. Y yo quisiera saber si ese tipo de comunidad, que básicamente estamos hablando ahí de los pacientes con cáncer, de los pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades degenerativas, yo quisiera, doctora, que usted compartiera un poquito puede poner ejemplo en patologías específicas o de forma general, cómo la psiconeuroinmunología puede tratar este tipo de pacientes a partir de su experiencia personal con estos casos. Sí, fíjate que he tenido pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, Ajá. y la psiconeuroinmunología no utiliza fármacos en su terapéutica, es a base de terapia. Eso es un dato importante, doctora. Un momentico y perdóneme que le interrumpa. Esta especialidad descarta 100% los fármacos. Ustedes no usan fármacos en la terapia, no importa si es cáncer, no importa si es diabetes, no importa si es Parkinson o cualquier otra enfermedad degenerativa. No, esto me parece espectacular. Esto me parece algo que como si no fuera de este mundo. Así que compartan un poquito sobre eso, por favor. Ok, fíjate que la psiconeuroinmunología utiliza terapias, como te estaba diciendo, y precisamente, y se da por sesiones esta consulta. Y en la primera consulta hacemos una historia de vida con unas preguntas que van al interior del individuo, y a través de esta primera sesión y de esta historia de vida, llegamos a la raíz que lleva al individuo a enfermar. Y partiendo de esa raíz, eh, hacemos las sesiones sucesivas. Luego entonces en la segunda sesión trabajamos, porque es como sistemática, ¿no?
y empezamos a trabajar el niño herido y el niño perfecto que todos somos, que todos tenemos heridas. Y esas heridas, como creo que lo mencioné por ahí, se instalan desde la... Porque todo, fíjate que esto es bien, bien bonito, pero es una verdad que la medicina convencional no nos ha dicho. Todo lo que mamá piensa, siente, habla, acciona, todo influye en el bebé que esa mamá tiene en en su útero. Wow. Todo influye directamente. Entonces, o sea, lo ideal sería que una mamá o que una mujer o que una pareja, mejor dicho, porque ese es un trabajo de dos, que una pareja antes de decidir tener un bebé, se trabaje a ella misma, se transforme, se eduque en ese proceso de ser padres, ¿ok? Porque la responsabilidad de traer un hijo al mundo es de una, o sea, es que no, ni nos imaginamos de lo trascendental que es. Eso me parece tan, doctora, perdóneme que le interrumpa, pero eso me parece algo tan, pero tan interesante. Y honestamente me siento conmovida porque yo tengo dos hijos y realmente yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Yo sabía que si yo me caía podía abortar. Yo sabía, pero y hasta cierto punto de mantener un balance y una estabilidad durante el embarazo, pero hasta este punto de que todo lo que la mamá piensa, de la manera en que la mamá actúa y de la manera en cómo la mamá siente, eso afecta al bebé. Yo creo que eso es algo, y yo estoy haciendo énfasis en esto porque yo quiero que eso le quede en la mente a esas mujeres que todavía están pensando tener hijos. Yo voy a salir de aquí compartiéndole eso a mi hijo y a mi nuera. Que yo necesito que en el momento que ellos vayan a considerar tener su hijo, que ellos entiendan lo importante que es tener una vida emocional, pero consciente, doctora. Yo creo que la palabra, estar consciente de que todo lo que tu mamá, que eso está, vaya, tremendo, todo lo que tu mamá estás pensando, o de la manera que estás actuando, o lo que tú estás sintiendo, eso va a afectar a tu bebé, aun cuando está ahí en tu pancita creciendo. Tremendo, doctora, tremendo. Y es tan trascendental que eso marca a un individuo y hace que o que repercute en el adulto que va a ser ese individuo. De hecho, y en esa segunda sesión trabajamos las 5 heridas del alma, que son las heridas del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, y que mucha gente anda por la vida, mucha gente, digo mucha gente, la mayoría de la gente, Ujú. anda por la vida reaccionando de acuerdo a sus heridas, ¿ok? No reaccionando desde su conciencia, sino desde sus heridas. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, un herido hiere, una persona herida hiere a otro. Y entonces se crean cadenas de heridos donde incluso van a procrear heridos también. Ay, Dios, Entonces, o tremendo. sea, tenemos que, es hora, es momento de mirar más allá con una conciencia más elevada y ver la importancia, la trascendencia que tiene traer un individuo al mundo y prepararnos, preparar. Yo me acuerdo y fíjate que esto viene mucho a esa parte, esa jovencita que estaba estudiando medicina y que se dio cuenta que los fármacos no iban a la raíz de las enfermedades. Y, y me acuerdo cuando quedé embarazada, o sea, yo me casé, yo me enamoré, me casé, me enamoré de ese hombre, me casé, nos casamos y,
él iba a tener un trabajo espectacular y decidimos tener, yo era estudiante de medicina y decidimos tener, o sea, hacer todo para tener un bebé. Y me acuerdo que cuando decidimos eso, yo me encontré con un libro maravilloso y yo dije, porque yo quería tener un embarazo espectacular, o sea, que mi hija o ese bebé que estaba dentro de mí no tuviera heridas, o sea, que estuviera perfecto. Y entonces me compré un libro para prepararme para ese embarazo y me acuerdo que lo leía y lo releía y lo leía para adelante, para atrás. Y yo, bueno, fascinada en ese embarazo, me acuerdo que cambié mi manera de alimentarme. Hasta antes de quedar embarazada, yo era fan de las películas de terror y bastó con quedar embarazada, dejé las películas de terror hasta el día de hoy. Me leía ese libro y mi alimentación también la cambié, cuidando ese embarazo. Y yo me acuerdo que cuidaba mi pensamiento, mi emoción, mi palabra y mi acción. Si Dios yo, por ejemplo, veía a alguien que de repente para mi esposo en ese momento era feo o fea, y yo dentro de mí inhalaba y exhalaba lento y profundo y decía, no, es bello, es hermoso porque ese ser tiene un interior y esa parte interior es la esencia de Dios y es hermoso. Y incluso wow, Dios mío. le hablaba a mi hija, le leía libros de poesía, le hablaba, le decía dónde estaba cuando iba a clase en la universidad, dónde estaba, le describía el lugar, le decía la importancia de la bondad, de los valores. De hecho, compré un libro de valores y lo leía y se lo leía a ella estando en mi barriguita. Y te digo que hoy por hoy tengo una hija que no es porque sea mi hija, pero mi hija es un ser con un nivel de conciencia tiene 31 años. Y ella tiene un nivel de conciencia de una mujer de 50 años, o sea, y una sabiduría impresionante. Desde hace muchos años, ella se alimenta adecuadamente y sabe más de alimentación que yo misma. O sea, es impresionante. Cuida de desparasitarse, cuida de sus pensamientos, de sus emociones, de su creencia, practica el contacto con la naturaleza, de hecho le fascina, es su vida y busca siempre estar feliz y Ay, hacer qué las cosas linda. que la hagan feliz. Más allá de el mero hecho de ganar dinero, porque ¿qué pasa hoy en día, Ray? Que se han invertido los valores y se han puesto este, mm, de primer lugar, incluso primero que la vida misma, el hecho de obtener dinero. Y Así sí, es. tener dinero es bueno, no es que digo que sea malo, Ujú. pero ya va, ponlo en el lugar adecuado. Así es. Yo pienso que eso está hablando mucho, doctora. Eso está hablando mucho. Yo no sé en su país cómo funciona eso, pero en esta sociedad es una búsqueda constante por el dinero, porque todo es muy costoso, todo es muy caro y como todo está al alcance, lo único que necesitas es tener dinero. Prácticamente todo el tiempo tú estás en una búsqueda constante por el dinero y se descuida mucho y entonces al final las consecuencias van a venir. Así que yo pienso, y aquí usted dice un dato muy importante, el dinero no es malo en lo absoluto, el dinero te permite hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿estamos poniéndolo en el lugar que él tiene que estar sin estar primero que nuestro autocuidado, por llamarlo de una manera general? Entonces, qué lindo eso que comparte del resultado de su niña, de cómo todo el cuidado que usted tuvo durante el embarazo lo está viendo hoy en una hija ya adulta con 31 años, con un estado de conciencia.
Esto me parece espectacular y cuando hablo de la parte de las películas de terror, yo tengo que confesar aquí que yo nunca lo he dicho en ningún lugar. A mí siempre las películas que más me llamaban la atención cuando era muy jovencita eran las películas de terror. Con las demás me dormía. Pero las películas de terror como que me mantenían así, alerta, hasta que se terminaba. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero yo lo voy a decir, tengo que ser transparente porque de eso se trata. Yo me pasé el embarazo entero de mi hijo mayor viendo películas de terror. Ahora, para la gloria de Dios, porque tiene que ser solamente para Dios, porque fue el único que lo pudo haber hecho, guardó la mente y el corazón de ese niño, porque realmente es un niño bien tranquilo, más bien pacífico, no es una persona que se altera con frecuencia ni que reacciona de manera agresiva con frecuencia, pero yo estoy reconociendo públicamente que yo creé por ignorancia todas las condiciones para que el comportamiento de mi hijo hoy fuera totalmente diferente. ¿Por qué lo hice? Porque no sabía. Cuidaba otras cosas, pero no sabía que eso podía afectar el desarrollo psicológico, físico y de manera integral de mi niño en el embarazo. Pero por eso me estoy comprometiendo, doctora, ante usted y ante todos ustedes que nos están escuchando, a que yo voy a ser de influencia positiva en mis nietos y en todo el que yo vea que vaya a ser papá o mamá, de poderle compartir esto que usted nos está enseñando hoy, que lo entiendo tan claro y lo único que me hubiese gustado haber tenido una oportunidad de ir atrás y poder todavía llevar esos embarazos de mis hijos de una manera mucho más saludable. Gracias por compartir esto, doctora. De verdad que esto es un tesoro y quiero que volvamos porque tenemos tanto bueno aquí que compartir, pero quiero que volvamos a la parte que nos llevó a esta conversación tan linda y tan profunda, que es cómo estos tipos de pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades muy, pero muy agresivas, cómo esta especialidad los ayuda a ellos en su proceso de sanidad. Bueno, continuamos. Es que yo me... No, pero es bueno, qué bueno que se fue porque lo que ha salido de ahí ha sido un tesoro que no nos lo podíamos perder. Así que nos vamos, recibimos todo lo bueno de allá y nos volvemos a reorientar. Excelente. Bueno, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Que la psiconeuroinmunología tiene tres fundamentos o fundamenta tres aspectos Ujú. de manera así global, ¿no? Entonces, el primero es que las emociones negativas prolongadas en el tiempo nos llevan a enfermar. Entonces, Ok, ahí está el primer factor, las ok. emociones negativas prolongadas en el tiempo. El segundo factor que fundamenta que las creencias insanas y o limitantes nos llevan a enfermar. Y el tercer factor, que los hábitos inadecuados nos llevan a enfermar. Entonces, partiendo de ello, vemos que, por ejemplo, un individuo que, vamos a dar un ejemplo cotidiano de la vida, Ajá, una mujer con un cáncer de mama derecha, ok. ¿ok? Eh, Vamos a observar que generalmente en el 99%, 99.9% de los casos, esa mujer, si investigamos su historia de vida, esa mujer tiene un resentimiento guardado durante mucho tiempo hacia o el papá o el hermano o la pareja. Generalmente es la pareja. Se Wow. genera un cáncer de mama derecha. Tremendo. Esa información ustedes la tienen, doctora, porque cuando tienen a su paciente le hacen este tipo de preguntas y el 99% de las mujeres con cáncer de mama, de la mama derecha, tienen un resentimiento por mucho tiempo o con su papá o con su hermano o con su esposo. Hacia la figura Eh, masculina. Ay, Dios mío, pero qué cosa más tremenda. Dios mío, qué interesante. Si es de mama izquierda, es hacia mamá o hermana, o si tiene una pareja femenina, también es factible. Entonces, partiendo de eso, de que las emociones negativas prolongadas en el tiempo nos llevan a enfermar.
Otro ejemplo sería rabia. La rabia anidada durante un largo periodo de tiempo, puede llevar a enfermar el hígado, desde una congestión hepática, una cirrosis hepática, hasta un cáncer de hígado. ¿Okay? La rabia. Vamos a hablar de otra emoción, por ejemplo, la obsesión o el fanatismo puede llevar a un individuo a tener una alteración pancreática y a provocarse desde una resistencia a la insulina hasta un cáncer de páncreas. ¿Ok? Tremendo. Y ahí se me ocurre hacerle una pregunta. En el caso de los pacientes diabéticos, que hay tanto, y no estamos hablando del que es adicto al azúcar, ya sabemos que ahí tú creaste todas las condiciones para eso. Pero, ¿cómo se ven las emociones repercutidas ahí? Esta es una, la que usted acaba de decir, pero de manera general, que hay tanta diabetes, ¿cuál es esa emoción que más incide ahí en los pacientes diabéticos, doctora? La obsesión o fanatismo. ¿Ok? La obsesión o fanatismo es la emoción patológica que afecta el páncreas, que puede llevar a un paciente a tener diabetes. Sin embargo, ahí también va unido mucho, aparte de la emoción, Ajá. la mala alimentación. Sí. La alimentación rica en carbohidratos, o sea, azúcar, todo lo que conlleva azúcar, almidones y la alimentación industrializada que es rica en azúcar. Así es. Ay, doctora, qué interesante, de verdad. Y básicamente ya después que ustedes tienen a su paciente, que ya saben qué es la condición médica que tiene, que logran aplicar todo su protocolo, todas sus técnicas que le permite identificar cuáles son esas emociones que han estado afectando y identifican, por supuesto, si esas emociones son las responsables de ese padecimiento que tienen, de ese órgano que está enfermo. A partir de ahí, ¿cuál es el protocolo que ustedes siguen? Porque normalmente si estamos hablando de la medicina tradicional, después de eso lo que toca es o quimioterapia o radiaciones o tratamiento con insulina, el tratamiento tradicional. ¿Cómo ustedes hacen para tratar a ese paciente sin usar fármacos y que la persona se sane? Que me imagino que el final es lo que estamos buscando. Precisamente, bueno, en eso tratamos inicialmente las heridas de la infancia, Ajá. que el individuo pues perdone lo que identifique dónde está su tristeza, su rabia o esa emoción negativa arraigada. Luego entonces pasamos a otra sesión en donde trabajamos la autoobservación y cambio de creencias y los componentes de las creencias. Ok. Entonces eso ahí toca porque toca en todo este proceso desaprender y reaprender, ¿sí? Luego entonces vamos a, a dejarle, desde la primera sesión, le dejamos herramientas donde el individuo en ese desaprender y reaprender, el individuo toma un nuevo estilo de vida, Mm, retoma nuevos hábitos, dentro de esos hábitos está la alimentación, se desparasita, empieza a utilizar, porque sí utilizamos, no utilizamos fármacos como tal, pero sí utilizamos ayudantes nutricionales, desde los naturales hasta ya, por ejemplo, omega 3 o vitamina C, a eso me refiero, ese tipo suplementos, de... perfecto. Ajá, eso es lo que hacemos el individuo y esto es como quien dice un nuevo entrenamiento para un nuevo estilo de vida, nuevos hábitos, pero es poco a poco desde en cada sesión se va incorporando nuevas tareas, yo las llamo tareas, entonces el individuo pues va tomando
nuevas herramientas. Aparte que en cada terapia, por ejemplo, en la terapia de niño herido, niño perfecto, el niño perfecto le aporta a esas nuevas herramientas para trabajar en él. Nuevas cosas que ese niño herido había olvidado y cuando lo está diciendo, era sorprendente. Está un poquito frisada. Ajá. Sí, Ajá, ahora con, sí. con todo eso que este, esa persona necesita para su sanación. Tremendo, doctora. Eso le iba a preguntar, ¿hay pacientes con alguna de estas condiciones que ya hemos hablado, con cáncer, enfermedades degenerativas, diabetes, Parkinson, demencia, artritis, que hayan sido sanados, doctora, con esta terapia sin necesidad de fármacos? ¿Usted ha tenido pacientes? Ha Sí. habido remisión espontánea De verdad. de los tumores, de las enfermedades crónicas. Los hipertensos dejan de ser hipertensos, los diabéticos también. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2 el diabético deja de ser diabético, me ha pasado, he tenido pacientes. Eh, las enfermedades autoinmunes desaparecen. Tuve una paciente con una tiroiditis de Hashimoto diagnosticada, vino a esta consulta precisamente para ver qué hacía. Y en esa primera sesión vimos que es que la paciente había sido durante 30 años incoherente con ella misma. O sea, durante 30 años ella trabajó en una ocupación que no le gustaba Wow. y obviamente sus células del sistema inmunológico se confundieron, se quedaron así. ¿Qué hacemos? Si esta piensa una cosa, pero hace. Entonces llegamos a esa conclusión, nos dimos cuenta de eso en este trabajo y la paciente empezó a hacer lo que sí le gustaba y empezó a cambiar su estilo de vida y a estar feliz. Y hoy por hoy, no hace mucho la vi, que tuvo y estaba bellísima, bellísima, guapa, feliz, feliz con ella misma, o sea, se le veía su sanación. Doctora, pero hasta este punto de ejercer una profesión que no es lo que a ti te gusta puede llegar a enfermar el cuerpo. Esto es una alerta, mi gente. Si tú estás ahí y estás trabajando en algo que no es lo que te apasiona, que no es lo que te gusta, que todos los días te levanta y dice, ahora tengo que ir para ese trabajo, alerta con eso, porque si no estás enfermo ya, lo más probable es que puedas enfermar tu cuerpo. Así que yo creo que no puedo esperar, doctora, que se acabe esto ni que la gente lo vea para decir, mira, para, reflexiona, piensa y considera un cambio. Un lugar que tú disfrutes, un lugar que tú quieras ir, una actividad que tú quieras ejercer y algo que cuando tú lo hagas tú sientes que te está aportando y no quitando. De verdad que esto buenísimo, doctora. Yo soy de muchos datos porque así aprendo más rápido. Yo quiero saber, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuántos pacientes de lo que usted ha tratado con este tipo de condiciones, doctora, ya han sido remisión? Del 1 al 10 aproximadamente, ¿cuántos se sanan? Del 1 al 10 vamos a poner 7. 7. El 3% que no se sana, doctora, ¿por qué pudiera ser? Porque no hicieron primero no creyeron, Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Creer en este tipo de terapia. Perfecto. Segundo, que no hicieron el trabajo no interior hicieron el que debían trabajo. hacer. No Y cambiaron la tercero, alimentación, no cambiaron su estilo de vida, siguieron haciendo lo mismo que los llevó a enfermar. Y es que si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado. dicen que esto es lo más loco que hay, es esperar un cambio haciendo lo mismo que estás haciendo.
Entonces, ok, hablamos de que número uno, no creyeron en la terapia. Sí, no creyeron que era posible sanarte sin usar medicamentos o fármacos o como se le quiera llamar, o medicina tradicional. Número dos, no siguieron el protocolo. Y número tres, Y número tres, ajá, que no siguieron los fármacos. Y número tres, que se rindieron, se rindieron, se terrible. rindieron antes de tiempo. No creyeron en ellos. A ver, aquí entra un aspecto súper importante que es, cuando digo no creyeron en ellos, no creyeron en la capacidad que tiene el cuerpo para sanarse. Eso me encanta. Porque, mira, es que es tan sencillo, pero es que nos encanta complicarnos a los seres humanos. Si tú, si tú vienes de una fuente, o sea, si tú estás hecho a imagen y semejanza de la fuente, yo le llamo a Dios fuente. De Dios, sí. Ajá. Si tú has sido y fuiste creado por esa superinteligencia, por ese ser supremo, por ese ser omnipotente. Oye, te creó perfecto. Y es que cuando estudiamos el cuerpo humano, yo todos los días, con 27 años de graduada que cumplo este año, y ahorita dando clases de fisiopatología, yo me quedo impresionada, sorprendida, agradecida con Dios de la perfección del cuerpo. O sea, cómo creó todos los sistemas y cómo que te creó hasta un sistema de defensa, que es el sistema inmunológico tan maravilloso. Y cómo vamos a creer que esas células no están ahí escuchando nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que hacemos, y que ellas actúan, porque ellas nos obedecen, y ellas actúan a eso que nosotros somos. Entonces, o nos enfermamos o nos sanamos, o vivimos en salud o vivimos en enfermedad. Así es. Eso va a depender es de nosotros, ni siquiera de Dios, porque Dios te creó perfecto Así y es. así te dijo, vas a nacer. Y entonces te trajo aquí a este mundo perfecto. Pero tú te empeñas, o el ser humano se empeña en imperfeccionarse, en dañar su salud, en hacer lo que te haga daño. Y al final culpamos a Dios. Al fin, y esa es la cosa, al final culpamos a Dios y uno, yo por la ¿Por que qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo evitaste? Mira, doctora, usted ha dicho algo aquí tan relevante y es que Dios hizo el cuerpo perfecto. Y si hay algo que muestra eso, como usted dice, que desde su punto de vista como doctora lo va a entender mucho mejor que yo, y es que eso es algo que a mí a veces me pone en la cabeza y digo, Dios mío, pero todo es tan perfecto, que esto no lo puede hacer algo que no sea algo divino. Y esto es lo que me muestra una vez más y puedo comprobar una vez más la creación y la existencia de Dios. Porque ¿quién puede crear un ser tan perfecto? Que desde que nace tiene todo lo que necesita. Entonces, como usted dice, si es un ser perfecto, si tiene un sistema completo, hasta un sistema para defenderte, esto tiene que haberlo hecho un ser superior, un ser divino que nosotras le llamamos Dios. Entonces, si ese ser es un ser perfecto y está hecho a la imagen y semejanza, como lo dice el Señor, y lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, entonces, sí tiene el poder para enfermarse, pero no tiene el poder para sanarse. Entonces, aquí hay una contradicción. Como mismo el cuerpo tiene el poder para enfermarse y muchas veces se enferma por nuestras propias decisiones y nuestras irresponsabilidades, ¿verdad? Y cómo no va a tener ese poder para sanarse. Y eso es lo que ustedes, a través de esta especialidad tan hermosa, tan genuina, tan humilde, tan humana, pensando tanto en ese paciente, han decidido estudiar.
Esto de verdad que yo pienso que es un tesoro lo que ustedes están estudiando, lo que ustedes están ejerciendo y lo que están aportando a esta sociedad. Que yo sé que hoy hay un poco de resistencia para poderlo entender y para poderlo aceptar, pero yo sé que está llegando un despertar, yo sé que cada vez más personas lo van a entender y que en unos años no muy lejanos la gran mayoría va a saber en qué consiste este tipo de medicina, este tipo de alternativa, este tipo de terapia, este tipo de medicina, como se le quiera llamar, que para mí es algo de verdad muy, pero muy especial. Entonces, doctora, no sé si se nos quede algo por ahí que usted quiera decirme antes de que cerremos, porque yo creo que me encantaría quedarme con usted 2 o 3 horas más aprendiendo. Estoy deleitada en este tipo de terapia, de verdad. Sí. Bueno, si seguimos hablando de la perfección del cuerpo humano, fíjate que es tan perfecto, Ray, que tenemos una farmacia interna. Wow. Dentro de nosotros hay una cantidad de sustancias bioquímicas que podemos generarnos o no generarnos desde nuestro pensamiento, emoción, palabra y acción. ¿Ok? Los neurotransmisores, las hormonas. Fíjate, este, por ejemplo, tenemos el ejemplo del cortisol. Si nos Ajá. mantenemos en tiempo prolongado con una emoción negativa, vamos a generarnos cortisol. Y el cortisol es una de las hormonas del estrés, está el cortisol y la adrenalina. Ujú. Pero el cortisol más directamente, ¿qué hace? Imagínate una persona que esté bajo niveles de estrés por tiempo prolongado, tiene en su torrente sanguíneo cantidades de cortisol. Y hay gente que me dice, no, pero es que a mí me hicieron un análisis del cortisol hace poco y mi cortisol estaba bajo. Sí, en ese momento tal vez estaba relajada y estaba bajo, pero en el siguiente minuto, ¿qué pasó en tu vida? ¿Ok? Entonces te generas cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Corroe las células y deprime al sistema inmunológico. Tremendo. Y podemos generarnos cortisol desde un pensamiento negativo prolongado en el tiempo, un estrés, una rabia, una ira, un pensamiento de esos sonidos y esos pensamientos rígidos. Y de hecho, hay enfermedades como la artritis reumatoidea que ahora está considerada una enfermedad autoinmune, que la artritis hay una afectación de las articulaciones, pero hay una afectación del sistema inmunológico. Y generalmente esa patología va acompañada de un estreñimiento crónico y de una afectación de la tiroides. Wow. Entonces, afectación de la tiroides, que es esta área de nuestro cuerpo. Si hay una afectación de la tiroides, hay una afectación en la comunicación, desde menor grado a un máximo grado. Y esta comunicación inadecuada le va a dar una información a nuestro intestino: no sueltes, no hables, no digas, no sueltes. ¿Y quién suelta? ¿Quién es el órgano que se encarga de soltar, de descargar? El intestino grueso. Y ahí viene Entonces, el estreñimiento. estreñimiento crónico. ¿Ah? Y ahí viene el estreñimiento. Exactamente. Y desde aquí también le decimos a las articulaciones: no se movilicen, no seas flexible contigo misma, no seas flexible con tu entorno, mantente rígido porque te toca controlar, llevar el control. Entonces, ¿ves de dónde viene todo y cómo todo está Sí, sí, sí. unido? Y una pregunta, doctora. En este caso que tenemos el cortisol disparado por un estado de ansiedad o de estrés prolongado, cuál es el fármaco que tenemos ahí de reserva en nuestro cuerpo para combatir ese cortisol?
podemos eliminar el cortisol, o sea, bajarle los niveles al cortisol hasta eliminarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar herramientas. Primero, la actitud mental ante la vida, Ujú. nuestro estilo de vida, la alimentación, cambiar hábitos, cambiar maneras de pensar, cambiar creencias, pensamientos, y todo eso va a hacer que entonces no generemos cortisol. Podemos generar cortisol en un momento dado, porque las emociones son normales. Es Exacto. normal tener rabia, es normal tener todo esto, o sea, todas esas emociones negativas, pero prolongadas en el tiempo, como dice la psiconeuroinmunología, nos lleva a enfermar. Entonces, entender que las emociones son normales, pero que yo no me voy a dar el lujo, o ni siquiera el lujo, yo no me voy a rebajar tanto a tener una emoción de rabia prolongada en el tiempo, o de miedo prolongado en el tiempo, o de tristeza prolongada en el tiempo, de resentimiento, por ejemplo. Yo decido, elijo y quiero tener una buena salud. Entonces, mi actitud va a ser de paz, va a ser de armonía, va a ser de reflexión. ¿Qué puedo hacer? Entonces voy a empezar a hacer respiración consciente. Y la respiración consciente es la primera medida a tomar ante el estrés. Y esa pastillita energética, esa pastillita que todos la tenemos a la mano, que, que, que no cuesta nada, pero que vale todo el oro del universo, la tenemos a la mano y podemos acudir a ella, porque resulta que cuando respiramos, si miramos más allá de lo que es tomar el oxígeno, entonces lo que estamos es tomando la energía de Dios. Y esa energía de Dios, wow, nos va a curar, nos va a sanar, nos va a relajar y esos niveles de cortisol van a disminuir. Eso, yo creo que una de las herramientas más poderosas en todo esto es la respiración. Es la respiración y es algo que tenemos a mano, es algo que solamente hay que hacer una pausa, es algo muy simple de hacerlo y de verdad que el impacto que eso tiene a nivel emocional es significativo y el resultado es instantáneo. Así que si ustedes todavía no están practicando la respiración consciente, si estás lidiando con trastornos emocionales, con ira, con estrés, con ansiedad y todavía no sabe qué es la respiración consciente, tienes que aprenderla. Tú tienes que saber que eso existe y está ahí para ti. Solamente tienes que aprender y practicarla y estar alerta. Yo creo que se trata, doctora, de estar en un estado consciente, porque es con tanta frecuencia que tenemos que lidiar con situaciones difíciles y vamos a reaccionar porque somos emocionales, como usted decía. Ok, estoy brava, estoy con ira, quisiera coger a mi esposo o a mis hijos, o a mis compañeros de trabajo, o al presidente, pero yo sé que si esas emociones que ya entraron a mi cuerpo, yo le permito que se recreen y que vivan ahí por mucho tiempo, yo tengo que saber que eso me va a enfermar. Entonces yo tengo la responsabilidad de cuidar mi cuerpo porque yo no me quiero enfermar. Ahora, la doctora Claudia me está enseñando hoy que si yo tomo una pausa, yo respiro y yo saco todo eso de mí de manera consciente en este punto, porque ya después voy a necesitar de un especialista, yo probablemente baje mis niveles de cortisol, me estabilice y eso no genere un efecto negativo en uno de mis órganos que después me puede enfermar. Dígame, doctora, si estoy aprendiendo. Claro que sí, Es Ray, así. estás en lo correcto. Esto es un tesoro, esto es un regalo, doctora, de verdad.
Yo no sé si tenga algo más que me quiera compartir, porque esto no se trata, doctora, de una consulta. Usted nos ha dado mucha información. De verdad que lo valoramos, lo apreciamos. Esto de verdad no tiene precio, no tiene precio todo lo que usted nos está compartiendo. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle al final, pero no quiero hacer esta pregunta sin que usted me diga si todavía hay algún detalle por allá que usted quiera compartirnos antes de cerrar este tiempo, algo que usted cree que es bueno que nosotros sepamos. Bueno, es algo trascendental y es Ajá, que, presten atención, esto es algo trascendental. sí, es que ya estamos en un momento planetario en el que ya debemos dejar la idea de estar en sobrevivencia y pasar a saber y a creernos y a entender y a internalizar que somos creadores. No somos sobrevivientes, somos creadores. Y como creadores tienes la capacidad, tienes el derecho, la capacidad, la libertad de crear tu propia realidad, de Wow. crear tu vida, de crear tu estado de salud o tu estado de enfermedad. Eres libre de elegir, pero la idea es que elijas bien, por el bien tuyo, el bien de tu entorno y el bien del planeta, ¿sí? Ya no Tremendo. somos sobrevivientes, somos creadores y que eso quede bien claro. Eso me encanta. No somos sobrevivientes, somos creadores y tenemos la opción de crear un futuro, una vida, un ambiente bueno o también tenemos la opción de crearlo para mal. Podemos crear vida, podemos crear salud o podemos crear muerte y podemos crear enfermedad, donde no solo vamos a estar afectados nosotros, sino también nuestro entorno. Esto está tan profundo, doctora. Esto está tan poderoso. Yo me imagino que si todo el que ve esto siente lo mismo que yo, de verdad que, y cuando usted hablaba de que la opción de hacer o de no hacer está en nosotros, me recuerdo al Señor que nos dio libre albedrío. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes quieren, lo hacen y le va a ir bien. Pero si no lo hacen, entonces están escogiendo un camino de muerte. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Aquí tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande con nosotros, con nuestra familia y con nuestra sociedad. De verdad que sí. Esto tiene que traer un despertar porque es necesario. Ya no tenemos opción para esperar, doctora. Esto es una emergencia. Si es una emergencia, es una urgencia, eh, empezar a cambiar. Y con esto no quiero decir que no tengamos nuestras bajones, que no tengamos nuestras sombras. Todos tenemos luces y sombras, Ujú. aspectos positivos y aspectos negativos. Sin embargo, por eso es que estamos en este planeta escuela, para reconocer, identificar esas sombras y transformarlas basándonos soportándonos o teniendo como base esas fortalezas que tenemos, ¿ok? Para tomarlas y afianzarnos y transformar esas sombras. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias, de verdad. Nosotros tenemos una última pregunta por acá y es, sabemos todo lo que usted está haciendo, todo lo apasionada que está con todo esto, todo lo que nos está aportando, pero siempre hay una pregunta con lo que cerramos, ¿verdad? Y es a ti, doctora Claudia, ¿qué te mueve seguir haciendo este tipo de terapia? Me mueve mi propósito de vida. Wow. Una de las herramientas que tenemos todos para ser felices con nosotros mismos y para dar lo mejor de nosotros y para tener salud, es seguir el propósito de vida. Entonces, ese es el sentido de vida,
el preguntarnos para qué nací y, y responder desde aquí adentro, buscar esa respuesta y accionar esa respuesta. El propósito de vida, mi intuición, esa voz del corazón que te señala el camino a seguir, eso es lo que me mueve. Ay, doctora, qué hermoso, la mueve su propósito, qué lindo, me encanta eso. No queremos cerrar, doctora, sin que usted nos comparta cómo podemos consultarla, porque la gente va a querer saber cómo consulto a la doctora Claudia. Yo quiero una consulta personal porque todo esto ha sido muy rápido. Pero cuéntenos si nos puede dar acceso a algún email, si nos puede dar su teléfono personal o su teléfono de su oficina, la mejor forma en que los pacientes o los familiares de los pacientes, o mira, las personas que están sanas, que quieren decir, bueno, yo me siento bien, pero yo quiero saber que esta doctora me ayude a investigar qué pasó con mi vida y qué factores yo tengo por ahí que pudieran en algún momento degenerar algún tipo de enfermedad y cómo evitar que eso suceda. ¿Cómo la comunidad la puede contactar, doctora? Bueno, con mucho gusto doy mi número telefónico, más 58 ¿Sí? eh, 412-655-0428. Yo Ok, estoy en 58, Venezuela, un momento, doctora, 58412. más 58 que es el código de ¿Sí? Venezuela. Y entonces 412-655-0428. 28. Lo voy a repetir, es más 58 porque la doctora está en Venezuela, 412-655-0428. Igual lo vamos a poner en la descripción del episodio. Si para usted parece bien algún email, doctora, después nos los manda y lo compartimos también en la descripción. La mejor manera en que el paciente los pueda contactar. Yo sé que hay mucha necesidad de esto, doctora, y yo sé que usted tiene mucho que enseñarnos, de verdad que sí. Ustedes son esos ángeles que el Señor pone en las manos y al alcance de sus hijos. De verdad que yo la bendigo, de verdad que yo le doy las gracias por haber separado este tiempo. Una doctora que casi no tiene tiempo vio el potencial de lo que estamos haciendo y Dios y decidió decir, yo estoy aquí, yo quiero compartir, y eso para mí de verdad tiene mucho valor. Lo valoro, lo aprecio, la honro y deseo que pueda seguir en su práctica profesional, que muchas personas más puedan recibir y ser bendecida por ese tesoro que ustedes tienen, y que sigas peleando por esto, que sigas tu propósito, que lo tienes muy bien definido, muy bien encaminado. Yo sé que le está tocando saltar muros muy altos, empujar murallas muy pesadas y muy grandes, pero va a valer la pena. Cada vez que uno de sus pacientes se sanen con esto que ustedes están haciendo, yo sé que en su corazón usted va a decir, ha valido la pena, porque estoy cumpliendo mi propósito. realmente esto me hace feliz, me siento muy en paz y complacida conmigo misma, que para mí es importantísimo. Esto me llena a mí de salud, me genera endorfinas, que son las hormonas del placer, que es esa farmacia interna que me estoy generando, que tal vez es la respuesta a lo que tú preguntabas antes, que cuando no es cortisol, que entonces nos generamos endorfinas, y me siento feliz, y vivo en un país que ustedes ya saben, vivo de manera sencilla porque realmente estoy feliz en lo que estoy haciendo, estoy en mi propósito de vida y viviendo mi vida con mis luces y mis sombras, mis altas y mis bajas, y estoy bien. Perfecto, pero qué rico porque estás haciendo lo que le gusta y sobre todo tienes muy claro el propósito, que es algo muy importante. Las gracias a ti y a este podcast que me encanta,
que está lleno de valores, que está lleno de amor, que está lleno de información que hace que de verdad nosotros los seres humanos reflexionemos y elevemos nuestro nivel de conciencia para ser pues mejores y dar lo mejor al planeta. Gracias de verdad, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Ha sido un placer. Un abrazo bien fuerte. La bendecimos. Amén, gracias, lo recibo. Entonces, familia, amigos, seguidores, gracias por estar ahí hasta el final. Yo sé que has disfrutado esto como lo he disfrutado yo. Si te parece que este episodio te ha impactado tu vida, si tú crees que puede ser del impacto o lo necesita alguien más, siéntate en la libertad de compartirlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete porque aquí estamos compartiendo información muy valiosa. Y si quieres que te reciban notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio, toca la campanita. Nos vemos pronto, le mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Bye bye.